Bajo la sombra del deseado me senté y me llevó a la casa del banquete. Alabado sea el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, porque por Él nosotros podemos ahora decir que somos libres de la esclavitud del pecado. Bienvenidos en este día tan maravilloso a la casa del banquete, donde siempre vamos a hablar de las maravillas de Dios, de su palabra, y también vamos a ministrar a esas vidas que en esta hora se encuentran fatigadas, se encuentran desesperadas. Al final del programa vamos a estar rompiendo cadenas que el enemigo te ha puesto en tu corazón y vives en una vida que no quieres vivir, pero el enemigo ha llegado. Pero este es el día de liberación, este es el día de que vas a encontrar lo que estás buscando por muchas partes. El Señor trae un refrigerio a tu vida. Y en este día vamos a estar hablando de uno de los milagros tan preciosos que Jesucristo hizo aquí en la tierra, y es la multiplicación de los peces y los panes. Y encontramos este pasaje en alguno de los evangelios y en Mateo capítulo 14. En el versículo 15 dice que cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Vemos aquí que había una situación, la noche ya se estaba acercando y había una multitud de personas que estaban escuchando al Señor Jesucristo, estaban siendo ministradas por las palabras del Maestro de Maestros, y ellos estaban ansiosos, no querían ellos dejar de escuchar palabra de Dios, porque yo quiero decirte que cuando tú te metes en la palabra, tú puedes pasar y encuentras ese deleite, no vas a encontrar otra cosa mejor. A mí, mi hija me preguntaba un día de estos que cuál era lo que a mí me gustaba hacer, que cuál era en lo que yo me sentía bien. Y yo le decía que mi deseo es estar horas y horas en un lugar con la palabra de Dios, porque ese es el deleite que siento en mi espíritu, que llena mi alma. Y yo le puedo pasar todo un día estando deleitándome en la palabra de Dios. ¿Cuál es el deleite de tu vida? Cuando el deleite de nuestra vida es la palabra de Dios, yo quiero decirte que cosas maravillosas ocurren en la vida de nosotros. Por eso en este día yo te invito a que puedas tú tomar un tiempo y leer palabra de Dios. Y aquí vemos que la noche estaba acercándose. Posiblemente tú en tu vida dices: ya yo he pasado tantos años de mi vida y ya siento que ya no puedo hacer cosas que antes yo podía hacer. Tienes miedo a ese anochecer. Tienes miedo a la oscuridad de lo que pueda venir en tu vida en el futuro. Ha llegado el temor a tocar la puerta de tu casa, la puerta de tu mente, la puerta de tu corazón. Hay incertidumbre, pero el Señor en esta hora nos quiere decir: levántate, que la luz de Cristo quiere resplandecer ahí donde te encuentras en esos momentos difíciles. Aquí los discípulos que acompañaban a Jesús, vemos que querían dirigirlo a Él. Muchas veces nosotros también queremos dirigir al Señor a la manera de pensar nuestra. Y la forma de pensar y de hablar de los discípulos, podemos ver que vieron las dificultades en ese momento, como muchos de nosotros, cuando tenemos un problema y vemos una necesidad, no podemos nosotros ver la solución del problema. Y eso pasaba con los discípulos. Y ellos expresan en este primer versículo diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Ya ellos sentían que había algo ahí que ya no podían hacer.
y le dicen a Jesús, despide a la multitud. Pero yo quiero decirte en este preciso momento que Dios sabe cómo va a intervenir en cualquier situación que tú tengas, en cualquier problema, porque nosotros queremos dar la solución al Señor cuando Él es todopoderoso. Él sabe lo que tiene que hacer porque Él es el Padre eterno. Él es el príncipe de paz. Él es el consejero de consejeros. Y Padre eterno es algo, un tema tan lindo de nuestro Padre celestial, de Jesucristo, que en su palabra lo encontramos. Es algo grandioso y glorioso. Si en esta hora estás pasando por una escasez como estaba en este momento la multitud, necesitaban alimento, pero la mentalidad de los discípulos, en ellos había escasez mental. No podían visualizar nada más que lo que poseían ellos en ese momento. Y por eso expresaron estas cosas. El lugar es desierto, la hora ya es pasada, ya tengo tantos años, ya no puedo hacer esto ni lo otro. Y el Señor quiere que nosotros esta mente la renovemos con la palabra de Dios. Y se atreven a decirle a Jesús que despidiera a esa multitud. Despide a la multitud. A veces nosotros no queremos confrontarnos a las situaciones y lo que hacemos es hacer eso mismo. No darle cabida y decir, ay, tengo este problema, pero ya deshacerse del problema. Pero el problema sigue. Los discípulos realmente estaban necesitando de la intervención, de ver algo sobrenatural. La iglesia de Cristo en estas horas necesitamos ver algo sobrenatural en las iglesias, que se pueda ver el mover de Dios en las calles de Los Ángeles, en las calles de tu ciudad, en las calles del mundo entero, y que puedan ver que vamos ahí por las calles y veamos a alguna persona, oremos por ella, y se va a derramar el poder de Dios, porque eso viene, pero es necesario que nosotros podamos estar junto a Jesús para que Él nos dé las direcciones y pueda cambiar nuestra mente. No tenemos que ver las imposibilidades. Cuando tu hijo está confundido en su identidad, posiblemente tú dices, negocias tú o quieres negociar con el enemigo y decir, pues ni modo, así nació, pues ni modo, así es, ¿y qué puedo hacer? Ahí tú estás de la mano con el enemigo. Levántate en esta hora, en esa imposibilidad que tú no puedes hacer nada. Dios lo puede hacer, lo puede cambiar. Por eso es el motivo que el Señor quiere que cambiemos de esa mentalidad, que no tengamos la mentalidad de escasez, de fe que hay en nosotros, sino que nosotros digamos, lo que es imposible para mí como madre, lo que es imposible para mí como padre, puedes decir, para Dios todo es posible. Y Jesucristo, ¿verdad?, le dijo a los discípulos en una manera así, ustedes, yo no pienso como ustedes piensan. Y les dice, no tienen necesidad de irse esta multitud, les dice, dadles vosotros de comer. Les dio a ellos que ellos tenían que darle de comer a esa multitud. Y luego dice, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y vemos en pantalla ahí. Ellos llegan con esa espíritu de mentalidad de pobreza a enseñarle al Señor. Yo quiero en esta hora, yo no sé cuánto tú tienes en tu banco, en tu cuenta bancaria, pero si $5 tienes, quiero decirte que sé feliz, porque la mentalidad de los discípulos era esto tan poquito, como tú dices, tengo $5 y tengo que pagar 1,500 de renta, ¿qué voy a hacer? Y nos vamos a la mentalidad de este mundo cuando Dios quiere que nosotros vivamos de la economía de lo alto. El Señor me ha enseñado que aunque yo tenga el sobregiro,
tenga $5 en el banco o tenga $1000, que yo siempre tengo que ser feliz y te tengo que saber que en el banco del cielo ahí están los recursos para la iglesia de Cristo y para mí. Por eso en esta hora, si tu billetera está llena, gózate. Si está baja, es porque Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Ese es el propósito. Si hay escasez en tu mente, Dios quiere ahora hacer ese milagro que tú anhelas. No tienes que seguir viendo la escasez. Ellos estaban como menospreciando, ¿verdad? Esos 5 panecitos y esos 2 peces. No menosprecies lo que tiene, gózate y alaba al Señor y di, te alabo, Señor, te exalto, y glorifiquemos y dancemos, porque el enemigo nos quiere quitar el gozo cuando nosotros no tenemos lo suficiente. Pero es ahí donde Dios se quiere glorificar, pero lo que quiere es que sigamos las instrucciones de Él. No veamos con estos ojos naturales los 5 panes y los 2 peces y tú dices, tengo una gran cantidad de cosas que pagar. Pero si nosotros estamos conectados con Dios y en la economía de Dios, el Señor quiere hacer un milagro. No tengamos en poco lo que nosotros tenemos. Y en el dibujo número 2 dice, Él les dijo, traédmelos acá. Ahí comienza el milagro. Entregarle al Señor lo que tú tienes, lo que le pertenece a Dios. Entrégale en esta hora tus recursos que son limitados y di, Señor, esto es y tengo que hacer tantas cosas. Tengo que mantener a mi familia, es numerosa, tengo que hacer estos presupuestos. Pero Dios quiere en esta hora que se los entreguemos a Él. Entreguémoselo a Él, todo sin reserva. Ellos no se quedaron con un pececito y los 2 panes y dijeron, comamos aquí nosotros los discípulos y démosle nada más al Señor. No, entregaron todo lo que estaba dispuesto allí, que recogieron de ese niño que tenía eso. Así que vamos a ir a un canto en esta hora y luego vamos a regresar. Aliéntate, fortalece, que el Señor en medio de este problema, de esta escasez, Él quiere multiplicar, pero no queremos a veces multiplicarnos. La multiplicación es algo lindo, porque si tú multiplicas un número por 0, pues es 0. Pero si tú multiplicas un número por 1, vas a seguir siendo el mismo, 1 nada más. Pero si multiplicas por 10, por 5, vas a ver los milagros sobrenaturales que el Señor quiere hacer. Dios es un Dios de multiplicación en medio de la escasez que tú estás viviendo. Aleluya, qué gozo, qué alegría adorar a ese Dios tan precioso. Eso es lo que necesitamos en esta hora. No sigas llorando en medio de esa escasez mental, que tus pensamientos han sido bloqueados, en la escasez emocional, que nadie me quiere, que me dejaron, que tanta mentira del diablo. Necesitamos nosotros que esa mente sea ensanchada, porque Jesucristo quiere darte un milagro en medio de la escasez que estás viviendo, si es financiera, si es cualquier índole. Aquí ellos tenían 5 panes y 2 pececitos, pero el Señor, viendo que ellos se quedaron viendo cómo es posible que vamos a darle a esta gran multitud, que vayan a comprar ellos, que solucionen ellos los problemas. No, Jesucristo les dijo, traédmelos acá. El Señor quiere ahora mismo que entregues lo poco que tú tienes, porque Él quiere sobreabundar en tu vida. Pero muchas veces nosotros no queremos soltar lo que tenemos porque tenemos miedo a dar. El Señor reprenda ese miedo a darle al Señor. Tenemos que darle al Señor. Si lo que tienes en tu cartera son $5, no le tengas amor con $5, que el Señor quiere hacer grandes cosas. Yo quiero decirte que yo he ido a la tienda con $4 y usted dirá, ¿cómo la hermana Rebeca va a comprar alimento con 4? Y lo he hecho, mis hermanos, en un tiempo. Iba y tenía una lista grande, pero entonces comencé a comprar el tomate que iba a necesitar para esa comida, luego
necesitaba una cebolla, una zanahoria y un pedazo de muslo de pollo, y se hicieron ahí con 2 muslos 4 pedazos, y fue algo glorioso. Yo me quedé y dije, gloria a Dios, yo no voy a venir a la tienda renegando, que con tantas cosas, y que voy a ir a la tienda no con gozo y alegría. Me fui a una tienda de esas grandes, ¿verdad?, a comprar, porque ahí es un poco más barato las verduras, y compré, hice la comida, y basta cada día su afán, y vamos a comer este día, y mañana Dios sabrá. Pero tú estás acostumbrado a que tienes que tener, no, gózate con lo que tienes y entrégale al Señor. Él dijo, cuando Él te pida algo, y entrégaselo con gozo. Traédmelos acá, dijo Jesucristo, porque Él quería obrar un milagro sobrenatural. No tengas miedo de entregarle al Señor, porque Él, en medio de tu crisis, Él quiere hacer cosas grandes. Y dice que Jesucristo toma y mandó a la gente a que se recostase. Dios es un Dios de orden. Posiblemente ellos tenían hambre, los niños, me imagino, estaban llorando, querían comer, querían pan, ¿verdad? Había ahí cuando no se come, quizás alguna ansiedad, algo que venía a la gente. Entonces el Señor mandó a la gente a que se recostase. Tranquilidad en estos momentos que estás viviendo. Y tómate ahí un vasito de refresco, un té, y alaba al Señor. Sale a caminar ahí en medio de ese problema que tienes y gózate, porque el Señor sabe lo que tiene que hacer. Y dice que se recostaron sobre la hierba, y luego, tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo. Cuando le das al Señor, Él va a bendecir lo poco que tú tienes. ¿A dónde se han alzado tus ojos cuando estás viviendo en escasez? Es alrededor tuyo, que comienzas a hacer préstamos como yo lo hacía, hasta que una vez yo vi la cara de alguien cuando yo fui y dije, el Señor me dijo, yo no quiero que te vean de esa forma. Me tienes a mí como tu proveedor. Depende de mí, porque sos mi hija, porque yo te voy a levantar. Y no es que yo ansíe, hermanos, tener cosas así. El deleite mío es gozarme con el Señor, y en esta escuela divina es algo maravilloso. Y vemos aquí que Dios hace ese milagro, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. A esa dimensión es que el Señor quiere levantar a su iglesia. Vean ahí en pantalla, 12 cestas. Eran 12 discípulos. No, hay muchas personas que dicen muchas cositas de eso. Eran 12 y 12 cestas ahí que sobraron, y que nosotros tenemos que seguir dando, porque va a haber abundante, va a sobrarte, no va a sobrar, mis hermanos. A esa dimensión nos quiere llevar al Señor. Si estamos en crisis, nos quiere llevar a que sobre, va a sobrar abundante, para que seamos nosotros fuente de bendición y que le demos a esa persona, ¿verdad? Porque Él dice en su palabra y en el ministerio de la economía de Dios, que Dios le dio al doctor Juan Bruno Camaño, porque tuve hambre y me diste. Nosotros tenemos que dar. Tuve sed y me diste de beber. Estuve preso y fuiste ahí. Y estuve ahí como, ¿verdad?, que necesitaba ser albergado en una casa, y viniste a mí, enfermo. Y para hacer todas estas cosas, necesita la iglesia tener esas 12 cestas llenas. Dice que estaban llenas, que sobre abundantemente. Voy a hacer una oración, no pude terminar, pero el Señor quiere librarte en esta hora de esa opresión que el enemigo te ha llevado. Padre Celestial, en este día hemos escuchado esta multiplicación que tú hiciste, Señor, que cuando te damos a ti, Señor, los recursos limitados, Señor, y tú nos das la orden que los traigamos a tus manos, Señor,
habrán cosas preciosas. Yo bendigo a esa multitud de personas que han estado apoyando la cadena de televisión Alma Visión por 20 años y han traído sus ofrendas al altar, Señor. Tú, Señor, haces memoria de todas sus ofrendas y nada les va a faltar y habrá hasta que sobreabunde, Señor, para que ellos puedan seguir dando a la obra tuya. Y sus familias van a tener en abundancia, porque la multitud se sació de comer y todavía sobró. Gracias, Señor, en este día. Ayúdanos a conocer tus principios que están en la palabra de Dios y gozarnos, Señor, en todo momento. Tengamos en el momento de escasez como en el momento de la abundancia, que no cambiemos, que seamos los mismos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Vamos a estar recibiendo esas llamadas de teléfono para orar por ti. No importa lo que estés pasando, Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Si se trata de tu matrimonio, si se trata de los hijos, si se trata de las finanzas o de cualquier problema de enfermedad, Dios tiene la respuesta para nosotros. Que el Señor les bendiga grandemente y sigámonos gozando con Alma Visión, que es un banquete continuo para tu vida. Bendiciones.